La siguiente ponencia es a cargo de Florencio Herrero sobre medicina. Bueno, Florencio es médico antroposófico. Él ha trabajado en la medicina convencional para la seguridad social. Él se ha formado también fuera en Suiza y no recuerdo en otro sitio. Alemania. En Alemania. Y él montó un centro de medicina antroposófica en Plasencia. Y lo que más me llama la atención y lo que creo que yo, en su trayectoria, para mí, es lo más importante, a pesar de no conocer cómo es exactamente el trabajo que desarrolla, es que es médico escolar. Ya solo con esas dos palabras es maravilloso. Escolar. Entonces trabaja con escolares. Entonces, pues él va a compartir sus conocimientos y conocimientos. Muchas gracias. Debemos la voz un poquito, por favor. Sí. Voy a beber un poco de agua al principio. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. ¿Bien? Entonces, bueno, en primer lugar, quería saludar a aquellos y aquellas que os habéis incorporado hoy. Es bonito que en esta simultaneidad, en esta sincronicidad, pues vaya como paraguas, vaya acogiendo a más interesados, interesadas, justamente en este momento tan especial, en este momento tan bonito que celebramos en la sincronicidad especial de que hace 100 años tuvo lugar el curso para agricultores. Especialmente quiero saludar a una lugareña de aquí, de estas tierras, que justo además es colega médico y que se llama Felisa Cilla, que sé que de alguna forma ella está muy contenta de que este congreso tenga lugar en estas tierras. Por favor, Felisa. Claro. Bueno, la verdad que me emociona, también como comentaba ayer, ver este salto generacional, este intermedio generacional de tantas edades aquí reunidos, y en este caso quisiera también un saludo especial para la miembro de la Sociedad Antroposófica más veterana que tenemos, que es Amelia Navas. Y un pueblo de Burgos. Aquí vivía hasta los 11 años. Bueno, ahora me voy a acercar a saludar a Alicia, que la veo que está muy presente. Hola Alicia, buenos días. Uy, qué calentita tienes las manos hoy. ¡Qué bien! ¡Qué calentita tienes las manos! Bueno, estamos en un momento bonito, especial, pero tenemos también que ser conscientes sobre lo que queremos hablar, sobre lo que queremos desarrollar. Y creo que Pilar ya ha hecho una introducción muy bonita, muy especial, sobre una forma de acercarnos al mundo que nos rodea, no desde un pensamiento muerto, sino desde un pensamiento vivo, como es el goetheanismo, y en definitiva estamos hablando de nuevos paradigmas. Y eso es importante, que de alguna forma, desde el principio,
nos posicionemos no en una especie de belicismo ante lo que hay, sino como complementar lo que hay y complementarlo con nuevos métodos, ampliar lo que hay y complementarlo con nuevos métodos y en ese sentido también con nuevos paradigmas. El mundo está en una decadencia, eso ya lo diagnosticó Steiner justamente cuando dio este curso de agricultura biodinámica, y él lo que intentó hacer un diagnóstico y en ese diagnóstico ver justamente lo que puede ir, o lo que se necesita aportar para que esa decadencia pueda tomar un rumbo diferente, justamente de recuperación de lo que son ideales que puedan irradiar en todos los campos de la vida, como es el caso de la antroposofía. Como médico, entonces, os quiero presentar un paradigma nuevo, que en este caso es hablar de la salud, porque, claro, a todos nos interesa la salud y todos, no voy a decir así de una manera absoluta, pero todos estamos engañados sobre lo que es la salud, porque conocer lo que es la salud según los parámetros habituales de la medicina convencional realmente es como entrar en una forma que es lo que genera, y eso es lo paradójico, más enfermedad. En cualquier ciudad, lo que yo observo, que lo que tiene un mayor desarrollo son los hospitales, cada vez hay más demanda de asistencia médica, pero cada vez el estado de salud no se ve reflejado justamente con esas mejoras, aparentes mejoras. Más bien lo que se genera es una dependencia más de los sistemas, de los medicamentos, etc. Algo no obedece a un sentido común en lo que es trabajar por la salud o el modelo que nos presentan por salud. Por lo tanto, como médico que estudié medicina convencional y superé muchos momentos difíciles porque no respondían justamente a la expectativa por la cual yo decidí estudiar medicina, hasta que conocí la antroposofía y la medicina antroposófica, pero me ha costado mucho tiempo llegar a poder, y espero de una forma incipiente, de una forma humilde, lo que es un nuevo paradigma en la salud. Y hoy, de alguna también, puede ser que sea un momento en que este paradigma lo pueda formular de una forma un poco más clara, un poco más transmisible, pero sobre todo inspirado también en todo lo que está pasando aquí, en lo que el trabajo que vimos ayer al observar el trabajo justamente en un campo biodinámico y todo lo que es el resultado de trabajar las conferencias del curso de agricultura biodinámica, porque hay como una transversalidad en todo. Si estudiamos pedagogía, estudiamos agricultura, estudiamos medicina, estudiamos al ser humano, realmente hay una potencialidad y una transversalidad en todo. Poder comprender eso es lo que nos puede permitir verdaderamente estar más activos en estos cambios paradigmáticos necesarios y que de una u otra forma todos aspiramos a comprender y a desarrollar. Entonces voy a escribir la palabra salud con mayúsculas. Tengo letra de médico y esto no escribí tampoco muy bien, salud. Y fijaros, y esto es algo nuevo, que esta noche me desperté y digo, bueno, siempre cuando uno tiene que dar una conferencia, o por lo menos me pasa a mí, pasa como un momento como de impotencia, un momento como, estaré a la altura, me olvidará, contaré cosas interesantes, pero si sabe uno soportar ese momento como de impotencia, luego viene como, posiblemente, no siempre, como una ayuda. Y entonces
esta noche pensé, dos ingredientes importantes para la salud son el dormir y el comer. Son los dos ingredientes más importantes para la salud. ¿Y por qué? ¿Por qué son los dos ingredientes más importantes? Porque los dos nos sitúan en dos mundos opuestos, en dos mundos polares. Cuando dormimos, lo que hacemos, estamos de una manera inconsciente vivenciando procesos que están en el cielo, procesos del macrocosmos, procesos también que se pueden denominar porque están detrás de esos procesos, hay entidades espirituales, procesos espirituales. Y en ese mundo de la noche, en ese mundo del sueño, realmente nuestros arcanos o nuestros miembros constitutivos experimentan las fuerzas originarias que han dado lugar justamente a nuestras dimensiones o nuestros miembros constitutivos. Se revitalizan, se regeneran, y eso es lo que hace que por la mañana, cuando nos levantemos, digamos, ¿cómo has amanecido? Y realmente, si hemos podido dormir bien, nos hemos curado. El sueño como la medicina universal, como un remedio que realmente todo lo equilibra, todo lo restablece cuando tenemos una calidad del sueño. La comida, el comer, nos sitúa en la tierra, nos encarna, nos sitúa en relación con lo que es el mundo que nos rodea, el mundo terrestre. Necesitamos comer, somos criaturas terrestres y necesitamos comer para justamente interactuar no con ese mundo de fuerzas y de seres espirituales y de procesos espirituales, sino de justamente todo lo contrario, que es estar aquí en el mundo físico y en el mundo material. ¿Qué opinas que dijo Steiner sobre el ayuno? Bueno, si me permites que pueda terminar el discurso que tengo preparado y luego ya al final, si hay preguntas, encantado, porque creo que es importante poder desarrollar el paradigma de una manera así completa. Es decir, partimos de una polaridad. Y a través del dormir y del comer experimentamos esa polaridad. Lo interesante es en que cuando hay una polaridad está siempre algo que pueda mediar, que pueda integrar, que pueda armonizar estas dos polaridades. Y eso es lo que es, de alguna forma, versus salud, versus potencialidad como ser humano, como un mediador entre el cielo y la tierra. Y cuando de alguna forma podemos como versatilizar este modelo de mundos polares que puedan ser armonizados y equilibrados, y lo podemos como descubrir, luego es como vamos a poder, de alguna forma, aplicarlo en diferentes formas y en una forma metodológica. Eso es lo que verdaderamente da lugar a que pueda haber cambios que tengan esta sustancia original del ser humano como mediador entre polaridades, entre mundos polares, entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que, en este caso, diríamos que es como una tesis, una hipótesis que podemos aplicar, y os voy a intentar aplicar ahora en el campo de la salud y, por supuesto, también de una forma transversal, tomando como referencia también, por ejemplo, este dibujo, esta pizarra de Rudolf Steiner en el curso de agricultura biodinámica y también en el campo de la pedagogía.
desde luego, yo soy un amante de la salud. Mi especialidad, cuando me preguntan gente por cuál es tu especialidad, digo, yo soy médico de lo positivo. De lo positivo quiere decir que quiero salud y quiero trabajar por la salud, pero para eso, de alguna forma, hay que entenderlo bien. El mundo de la noche, el mundo del sueño, lo vivenciamos de una forma inconsciente. Y justamente eso es lo que nos hace posible la antroposofía, hacerlo consciente. Es decir, que a través del estudio de la antroposofía, de todo lo que Rudolf Steiner nos ha dado en diferentes ciclos de conferencias y en diferentes contextos, podemos entender y comprender de qué va ese mundo de la noche que anímica y espiritualmente vivenciamos, pero de una forma inconsciente. Y a través de Rudolf Steiner y de la antroposofía, ese mundo lo hacemos consciente y por lo tanto podemos de alguna forma podemos luego aplicarlo. Y eso es lo que ahora quiero poner en relación, aunque seguramente va a venir un poquito más tarde, en relación con la alimentación y con el tipo de alimentación que podemos facilitar ese proceso de hacerlo consciente, porque cuando lo hacemos consciente estamos trabajando ya con aquello que vivimos en la noche, pero que no sabemos utilizar. Y a través del estudio de la antroposofía y de las aplicaciones de la antroposofía vamos a poder aplicar de diferentes formas, ¿no? Si volvemos al tema del dormir y al tema de la comida, entonces diríamos que lo que de alguna forma experimentamos por la noche son ya en concreto procesos que tienen que ver con el mundo del macrocosmos, con procesos de los planetas, de las fuerzas del zodiaco, etcétera, etcétera. Y cómo esas fuerzas, luego, cuando a través de la antroposofía vamos conociéndolas y estudiándolas, las podemos aplicar, como por ejemplo es en el caso de la agricultura, es en el caso de la medicina, un estudio importante de la medicina antroposófica son el estudio cómo esas fuerzas planetarias se manifiestan en diferentes metales y cómo esas fuerzas también constituyen el mundo de los órganos del ser humano y cómo a través de esas relaciones podemos utilizarlas terapéuticamente cuando esos órganos están enfermos y cuando esos órganos de alguna forma necesitan una ayuda terapéutica a través de los metales correspondientes a esos planetas que están actuando formativamente en esos órganos. Como sabéis también los agricultores, es muy importante, justamente como aquí lo dibuja Steiner, ¿no? Cómo es este mundo de los planetas y cómo actúan en el suelo justamente de una forma invertida a como es en el ser humano, porque en este dibujo vemos la polaridad, el Sol siempre en el centro, el Sol siempre como el mediador entre fuerzas polares, planetas suprasolares, planetas infrasolares, pero en este caso los planetas suprasolares actuando debajo del suelo y los planetas infrasolares actuando por encima del suelo, cosa que en la constitución del ser humano es al revés. Los planetas infrasolares, la Luna, el Mercurio y Venus actúan en los órganos del metabolismo, el diafragma sería el equivalente al terreno, ese punto medio, y los planetas suprasolares actuarían más en la organización superior del ser humano, ¿no? Es decir, que podíamos hablar, y aquí ahora utilizo una intención del doctor Simeón Pressel, que fue justamente el que desarrolló el masaje que antes ha mencionado Pilar, que practica, que es un masaje antroposófico que conocemos como el método de terapia corporal manual desarrollada por el doctor Simeón Pressel y que él hablaba de un masaje planetario.
Un masaje planetario no porque hubiera que hacer un viaje porque lo que podría significar como un viaje al mundo de los planetas, sino porque esas fuerzas, esas dinámicas, esos procesos de los planetas se plasman como en una composición de movimientos y de pases con esas cualidades y que dan lugar a que el masaje tenga también impregnadas estas fuerzas planetarias en un modelo de terapia corporal. Y en este sentido podemos decir que la agricultura también es una agricultura planetaria, porque va a trabajar mucho con esos procesos planetarios, sobre todo en este campo de la agricultura, no como, digamos, o sea, mejor dicho, a través justamente de los diferentes preparados. Entonces tenemos esta posibilidad que nos ofrece la antroposofía y esta posibilidad que todos experimentamos por la noche. Pero ¿cómo lo hacemos consciente para justamente poderla aplicar y que lo que dice al principio Rudolf Steiner en el curso de agricultura, de cómo dos mundos diferentes, el mundo material y el mundo cósmico, dos mundos muy polares, pueden interactuar armónicamente? Eso es tan interesante, ¿no? Como, de nuevo, damos un paso más en este desarrollo de lo que es la salud, de cómo las polaridades pueden interactuar armónicamente, porque el mundo hoy está polarizado, el mundo está hoy unilateralizado, y esa unilateralización lo experimentamos muy bien cuando enfermamos. Cuando enfermamos es porque el organismo se unilateraliza en sus procesos, pierde esas cualidades de equilibrio, de autorregulación, y entonces tenemos la enfermedad. La enfermedad hoy día general es que el mundo se ha endurecido, se ha materializado, se ha concentrado, se ha hecho totalmente unilateral en una visión materialista y unas aplicaciones basadas en esta visión del hombre y del mundo materialista. No, en ese contexto es donde realmente el impulso, las fuerzas que vienen del mundo espiritual quieren crear un diálogo con ese mundo, y a través de ese diálogo es como se puede de alguna forma generar esa interacción armónica, como dice Rudolf Steiner en el curso, dice, y en realidad se empieza a obrar correctamente cuando estos dos aspectos, el espiritual y el material, eso lo digo yo, se entretejen en alguna medida y cuando mutuamente se llevan a la más plena armonía. Ya el intentar con ese sentimiento un poco de cómo se nos presenta aquí este paradigma de mundos polares, opuestos, pero cómo se pueden entretejer y de alguna forma relacionarse mutuamente, dialogar mutuamente, y cómo eso puede generar armonía. ¿Resuena como a salud, armonía, como algo que realmente necesitamos, como armonizarnos, interactuar con el mundo, interactuar socialmente con la naturaleza, interactuar con el mundo espiritual, interactuar con nosotros mismos, identificarnos con nosotros mismos, identificarnos con nuestro entorno social, identificarnos con el mundo natural, con el mundo espiritual? Esa es la enfermedad, cuando nos desvinculamos, y cómo trabajamos para de nuevo recuperar esa vinculación. O como en otro contexto dice, el mayor ingenio de la creación es hacer interactuar fuerzas polares. Ahora dice centripetales y centrifugales. Es decir, que interactúen. Y eso es el ritmo. Dice, ritmo. Ritmo surge de la posibilidad de que fuerzas polares puedan interactuar armónicamente. Y justamente ese es el mayor ingenio de la creación. El mayor ingenio de la creación.
¿Cómo resuena eso? El mayor ingenio de la creación. Y ritmo, si tenemos armonía, ritmo. Es decir, también podemos decir integración, es decir, cualidades que nos sitúan, nos abren un escenario nuevo sobre lo que es lo saludable como algo procesual, no como algo definido estadísticamente, que es en lo que hoy día se basa la medicina, y que ese aspecto de lo saludable, de la salud, está constituido en el ser humano, y que ese aspecto de la salud es una potencialidad existente en cada ser humano, como decía al principio, porque el ser humano es como potencialmente como ese mediador entre el cielo y la tierra, y que esa situación la vivimos diariamente entre estar dormidos en un estado de inconsciente y estar activos durante el día, y para lo cual necesitamos comer. Es decir, por el día enfermamos, por la noche nos sanamos, y en esa alternancia se va generando realmente un desarrollo individual, biográfico, y ese desarrollo individual y biográfico es lo que nos hace como parametrizar, si se puede decir, la salud no de una forma estadística general, sino de una forma totalmente individual. Ese ritmo, esa armonización, depende de la edad, depende de la constitución, depende de muchos factores que hay que saber también valorar a la hora de definir integralmente lo que es la salud, y desde ahí luego ver cómo en cada ser humano está latente ese potencial de salud, pero hay que lograrlo desde el desequilibrio. Porque, por ejemplo, el lema de la medicina escolar, dice Rudolf Steiner, es que cada alumno, cada niño viene al mundo con un desequilibrio, y que la tarea justamente de la pedagogía es ayudarle a desarrollar esa capacidad de equilibrio y de autorregulación, y por lo tanto actuar salutogenéticamente. Es decir, cómo este mismo paradigma lo encontramos aplicado también en el campo de la medicina. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Y en una finca biodinámica, estamos aquí mayoritariamente con agricultores, que cuanto realmente como médico quiero agradecer vuestra labor. Ayer me quedé impresionado. ¿Cómo se llama el que nos hizo la visita? Ricardo, ¿no? Realmente con qué entusiasmo, con qué preparación, cómo se le notaba unido a todo lo que aquí sucede en todos los sentidos, ¿no? Y realmente con un objetivo, con el objetivo de poder despertar en el ser humano estas cualidades que vivenciamos por la noche. Y aquí ya damos un paso más en entender lo que es la salud y lo que es entender esta relación entre lo que es el dormir como un ingrediente de la salud y el comer. Todavía no está muy claro, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Más o menos? Bueno, es que me emociono un poco, tengo que parar para... Bueno, entonces, es decir, necesitamos comer. Necesitamos comer mínimamente 3 veces al día. Necesitamos, por lo tanto, de la agricultura, de los agricultores. Por eso la agricultura es un sector primario de la vida social. Es un sector primario sin el cual, primario quiere decir que sin el cual la vida del ser humano no sería posible. Y justamente entendida desde este punto de vista que estoy desarrollando, es porque a través de la alimentación el ser humano encuentra realmente la forma, y sobre eso hay que aclarar, una forma de estar en conexión con procesos sutiles
que están ocurriendo en la naturaleza y que a través de un método agrícola como es el biodinámico podemos experimentar a través de la alimentación. Y en este sentido podemos decir, sí, necesitamos los agricultores, necesitamos los alimentos, unos alimentos que sean de calidad, y esa calidad en principio tiene que ver con lo que es la calidad del método agrícola, igual que los medicamentos no son igual los medicamentos elaborados en laboratorios químicos o químicamente que medicamentos surgidos o elaborados de plantas y de procesos y a través de procesos naturales, como sea el reino mineral, vegetal o animal. Es decir, son fuerzas, son cualidades diferentes que nos van a repercutir en nuestra salud. Pues igual pasa con la agricultura. No es lo mismo entender la agricultura como una fábrica donde lo importante es la cantidad, el rendimiento económico y realmente de una manera mercantilista totalmente plantear una producción de alimentos que luego a la hora de utilizarlos y en este sentido de generar salud van justamente también a transmitir esa forma de ser como son producidos, es decir, originar de alguna forma endurecimiento, competitividad y para nada favorecer la salud y lo que son los procesos que nos permiten superar esa distancia que los métodos convencionales originan o esa desvinculación que los métodos convencionales originan entre el hombre y en este caso la naturaleza. Por eso necesitamos como para la salud necesitamos una agricultura que tenga en cuenta todos estos procesos sutiles y cómo se aplican, como es el caso de los preparados y todos los métodos que en la agricultura biodinámica se utilizan es decir, para que tengamos un suelo sano. ¿Y qué es un suelo sano? Y aquí tenemos de nuevo este enigma de la salud, este paradigma nuevo de la salud. Un suelo sano es cuando estas cualidades solares, el suelo, ahí es donde dice Rudolf Steiner que se encuentran en el caso de la agricultura estas dos tendencias polares. Que en la planta tenemos la raíz y luego tenemos el tallo, las hojas, la flor y el fruto por debajo de la tierra, por encima de la tierra, y cómo actúan ahí estas fuerzas astrales, estas fuerzas planetarias, esta forma invertida como os decía antes, ¿no? Y entonces cuando estas fuerzas están armonizadas, armonía, cuando estas fuerzas y ahí encontramos esta cualidad solar, es cuando tenemos un suelo sano. Y en ese sentido tenemos los preparados, el 501 y el 502, que justamente en función del proceso que necesite ser ayudado para la autorregulación del suelo, entonces vamos a poderlos aplicar también según en qué momento del año para poder justamente dar origen a un suelo sano que va a ser donde va a ser posible crecer unos alimentos sanos. Y aquí tenemos el modelo, pero en este caso visto desde el punto de vista agrícola, es decir, fuerzas polares, polaridades que son armonizadas y cómo esta visión del sistema planetario, luego también están las fuerzas zodiacales, etcétera, va a permitir poder aplicar unos preparados que son como los medicamentos que utilizamos en la medicina antroposófica, unos preparados para producir ese equilibrio, esa armonía entre estos dos mundos polares que en definitiva son cualidades solares, el Sol como en el centro de esas polaridades que actúa integrando y armonizándolas. Es decir, tenemos que partir de esta premisa. Unos alimentos sanos requieren de unos agricultores que tengan una visión ampliada de la forma de cultivar, de la fertilidad de la tierra, para poder de alguna forma
producir estos alimentos que son beneficiosos para nuestra salud. Esto va a dar lugar a que tengamos unos alimentos que podamos realmente, primeramente, poder tener sensaciones sensoriales. Y todos sabemos lo que tenemos experiencia en un tipo de alimento, en un tipo de productos para nuestra nutrición que tienen más unas cualidades, son producidos más por métodos convencionales o por métodos ecológicos o biodinámicos, como esas cualidades sensoriales del gusto, de la vista, es decir, toda una serie de cualidades que son importantes a la hora de poder justamente percibirlos, tener sensaciones sensoriales sobre ello. Y al tener estas sensaciones sensoriales, ya el ser humano está despertando a través de los sentidos a esas fuerzas que han dado lugar a esos alimentos. Estamos, de alguna forma, ya cultivando ese mundo de la noche, que lo hacemos de una manera inconsciente, pero en este caso a través de los alimentos que han sido cultivados justamente con estas fuerzas que por la noche vivimos. Es algo genial en cómo lo que hacemos por la noche se puede experimentar a través de unos alimentos que están cultivados con estos mismos procesos y estas mismas leyes que cultivamos por la noche. El sentido más importante en este sentido es el gusto. El gusto, cuando lo tenemos cultivado, nos va a como hacer un recorrido, ¿cómo se llama? Una trazabilidad de ese alimento. Vamos a poder realmente como percibir de una manera holística desde que cómo ese alimento se ha cultivado y poder vivenciar la cualidad y la calidad de ese alimento. No sé si tenéis experiencia, yo pongo el ejemplo, cuando voy a un restaurante digo, ¿qué sería de la vida sin aceitunas? Y enseguida me entienden los camareros y traen enseguida un plato de aceitunas. Pero enseguida uno puede degustar si esa aceituna ha sido endulzada con un proceso natural o ha sido endulzada con productos químicos. Los conservantes, ¿cuál es este conservante que más se utiliza? Bueno, enseguida en todos los productos de comida o de alimentos que tienen un proceso de conservación se pueden detectar. O todo lo contrario, es decir, cuando es un alimento que dice, ¡ay, qué gusto me da comer esto! ¿No? Todo eso lo experimentamos a través del gusto y lo que estamos, fijaros bien qué interesante, lo que estamos degustando es las ganas de vivir. A través de la alimentación, cuando esto que decía Steiner en el inicio del libro, que como un trabajo espiritual despierta esas ganas de comer. Esas ganas de comer, después de este trabajo de la noche, en este caso a través de las conferencias de Rudolf Steiner, es experimentarlo a través de la comida. Y, en definitiva, a través del gusto y de los sentidos y alimentos cultivados de esta forma, estamos despertando también este desarrollo espiritual del hombre tan necesario, este despertar espiritual del hombre ante este mundo de la muerte en el cual, de alguna forma, estamos todos inmersos, ¿no? Otro aspecto de la calidad alimentaria es, de nuevo, el equilibrio. El equilibrio, antes hemos visto con el ejercicio del desarrollo de una hoja, de una planta, cómo hay un juego de fuerzas, entre fuerzas de la forma y de la sustancia. Cómo realmente en principio una planta es una sustancialidad que se va creando y cómo va habiendo progresivamente una estructuración de esa planta como fuerzas de la periferia que van desarrollando esa hoja y va habiendo como un desarrollo en el tiempo y siempre esta polaridad entre fuerza, entre estructura y materia. Ese siempre es un principio básico de toda polaridad. También en el ser humano es muy importante valorar este aspecto. Y cómo eso, en la planta, en una agricultura, es decir, hoy día a través de los nitratos y todas estas sustancias, lo que se desarrolla es mucho la materia, mucho la cantidad, mucho lo acuoso. Y
y no justamente lo que es, digamos, este equilibrio que en un suelo sano, en un suelo equilibrado, vamos a poder de alguna forma poder también experimentar a través de cómo son una planta, cómo es ese equilibrio en una planta cuando realmente se da esta armonía entre lo que es la estructura y lo que es la materia, la sustancialidad. Y eso es muy fácilmente también demostrable como todo lo que es de alguna forma ya avanzado la agricultura biodinámica y está de alguna forma ya estudiado, investigado y también difundido, como realmente un alimento cultivado de una forma biodinámica dura mucho más, no tiene esa rápida marchitamiento, y cómo realmente todo lo que a través de alimentos cultivados biodinámicamente ese equilibrio se puede experimentar, y de alguna forma como un principio homeopático, lo que surge de un equilibrio hace resonar en el organismo humano lo que es también un equilibrio como realmente fuente de salud. Me están indicando ya que el tiempo se me agota. Bueno, y en definitiva, diríamos que esta es la aportación que puede hacer la agricultura a la salud, que es comprender la salud de la necesidad de un suelo sano. ¿Cómo podemos entender lo que es un suelo sano? Para que tengamos realmente esta posibilidad de aportar a través de la comida como algo necesario de cada día en cada ser humano, esas fuerzas que dan lugar a través de la agricultura a lo que es los alimentos, como cuando realmente en esa interacción a través del proceso digestivo y de toda esa interacción sensorial y digestiva con los alimentos hay un despertar de todos estos procesos que en el ser humano también están activos y poderlos experimentar, y a través de eso generar de nuevo una relación con el entorno, por eso toda comida, y con esto ya termino, así como resumen, diríamos que entender la alimentación, la nutrición como fuente de salud requiere tener un diseño consciente de la cadena alimentaria, desde las semillas, pasando por el cultivo, el procesamiento y el comercio hasta la preparación. Es decir, una cultura de consumo donde se mantengan unos valores, donde se mantenga este paradigma de la salud en este sentido del equilibrio, la armonía, la interacción de polaridades que tanto a través de la agricultura como en otros muchos aspectos se puede entender y se puede cultivar, ¿no? Después también otro punto importante es la transformación de los alimentos durante su procesamiento o preparación, ¿no? Que tiene en cuenta la conservación de los nutrientes, de esos nutrientes que son en definitiva el resultado de la intervención de estas fuerzas sutiles que actúan en la planta, ¿no? Pero también los imponderables, no solamente los experimentables así a través de los sentidos, sino como es la calidez, la luz, la madurez y también la belleza, ¿no? De cuando observamos ese amor, ¿no? hacia el entorno que decía Pilar antes, ¿no? Y cómo a través de eso vamos a descubrir en el mundo también algo que hace resonar ese bienestar. ¡Qué bonito! Cuando preparamos una comida, ¿no? La combinación de colores, de texturas, es decir, muchos elementos que a la hora de preparar un plato tienen un componente estético, bello, y eso hace resonar también esta especie de estética que necesitamos también en nuestra vida hoy día, sobre todo, ¿no? Luego también realmente cómo
ser social, es decir, vamos viendo cómo vamos generando vínculos a diferentes niveles. El otro nivel es el cuando comemos. Qué diferente es cuando comemos solos o comemos deprisa porque tenemos un tiempo limitado para la comida, a cuando comemos de alguna forma socialmente, ¿no? Es decir, cómo desarrolla ese aspecto social, ¿no? Y que surge. En España se dice que las conversaciones más importantes se producen en las mesas o cuando tomamos algo conjuntamente. Ese componente social también es muy importante, ¿no? Y bueno, en definitiva, también, es decir, consumir productos de cercanía, productos de temporada, todo esto nos permite justamente poner en valor este aspecto, este paradigma de la salud, de aquello que está activo en la naturaleza, que está activo en el ser humano y que en definitiva es lo que nos abre la puerta a comprender un nuevo paradigma de la salud no como parámetros estadísticos estudiados y fijos y donde encaja o no encaja, sino como un proceso sutil y como una potencialidad del ser humano. Por eso a mí me gusta hablar de salud potencial en este sentido de poder desarrollar estas fuerzas de armonía, de equilibrio y de integración como realmente está predispuesto en cada ser humano. Bueno, muchas gracias y no sé si ahora... Sí. Aquí un compañero antes ha manifestado, Carlos Morales, ha manifestado una pregunta muy Sí. sobre el tema del ayuno. ¿Podríamos hacer una brevísima referencia? Sí, claro. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber si hay más preguntas, un poco, porque a veces hay preguntas que se cruzan y podemos así economizar también el tiempo. Bueno, yo solamente quería aportar, no sé si es una pregunta que tiene que ver el tipo de alimentación que hoy en día se está potenciando y que nos está enfermando y que procede a través de una agricultura que no está sana. Claro, yo creo que es un factor importante, por eso la agricultura es un sector primario. En la medida que tenemos una alimentación sana, estamos contribuyendo ya en este sentido que creo que he mencionado a una salud no desde el punto de vista convencional, porque eso es lo paradójico, es más enfermedad, sino realmente salud, ¿no? Bueno, en este sentido también nunca creo que hay que saber interpretar los fenómenos dentro de lo que son los regímenes, las diferentes formas de alimentarse. Yo creo que hay muchas modas también que vienen y van y que detrás de todo eso siempre hay intereses y de alguna forma siempre yo la experiencia, y lo he oído muchas veces también a otros compañeros y a otros especialistas, ¿no?, que no se pueden dar normas generales, que cada persona tiene que saber o comprender, cuando tiene unos puntos de vista generales, cuál es la alimentación mejor para él. Y por lo tanto no se puede hablar de regímenes absolutos o inmejorables o los mejores, sino que cada persona tiene que descubrir y que el asesoramiento que podemos dar, tener unas bases, evidentemente, que no es el momento ahora para comentarlo, pero también importante es poder valorar este tema de una manera individual, pero siempre dentro de un marco de una alimentación saludable, entre ellos el origen de los alimentos. Con respecto al ayuno, diría lo mismo, es decir, creo que hay situaciones donde el ayuno puede ser como una posibilidad para poder como aflojar un poco ciertos procesos que en el organismo humano se han podido como concentrar, se han podido como aflojar, como endurecer, ¿no? Y a través de ese trabajo, de evitar ese trabajo a la hora digestiva, esos procesos pueden recuperar de alguna forma una autorregulación saludable, ¿eh? Y
por supuesto, creo que esto es importante, que tiene sus riesgos también. Por supuesto, requiere de alguna forma que haya un asesoramiento profesional, porque también de una forma individual va a haber unos síntomas y va a haber una serie de respuestas también individuales, y que hay que tener en cuenta también este aspecto, porque hay personas que se pueden, como ese estar tan encarnado y bruscamente, por eso hay que hacerlo todo de una manera también progresiva, es estar sin esa actividad digestiva que nos encarna, que en definitiva la digestión es una actividad del yo. Es cómo hacer que los alimentos, que son un mundo extraño, puedan ser asimilados individualmente. Y cuando esa actividad cesa, entonces esa actividad puede proyectarse en otros ámbitos anímicos y puede dar lugar a problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso yo creo que es una herramienta que en la medicina antroposófica lo tenemos en cuenta a la hora de poder, como cuando hay uniones muy fuertes entre cuerpo físico, cuerpo etérico sobre todo, y cuerpo anímico ahí muy fijado en esos procesos, y cómo a través del ayuno eso se puede de alguna forma aflojar. Un tema interesante, pero no podemos hablar de ello, es el tema de la microbiota. Como sabéis, es un tema hoy de mucha actualidad, y justamente los estudios que hay es, por una parte, lo importante que es la microbiota para la salud, y solamente quisiera destacar un punto de vista, y es Steiner, ya cuando habló a los médicos, dio tantas ideas que en ese momento eran imposibles de poder investigar y desarrollar, pero luego a lo largo del tiempo se han ido justamente algunas de ellas desarrollando, y una de estas ideas es que hay una relación entre el intestino y el cerebro. Y eso es lo que ahora se está demostrando con la microbiota, en el sentido de cómo muchas situaciones que tienen que ver con nuestra forma de pensar, con nuestro vivir, nuestro vivenciar anímico, están relacionados de cómo está este mundo extraño al cual hemos hecho propio y que tiene todo un recorrido desde un punto de vista histórico. Se puede como detectar ahí el origen del ser humano en esta interacción con el mundo, cómo a través de esa interacción con el mundo, en este caso con los microorganismos, ha ido justamente desarrollando la inmunidad y ha ido aceptándolo, ha ido incorporándolo. Y cómo este mundo de la microbiota es un mundo vital, de vitalidad. Y cuando está afectado, por ejemplo, después de un tratamiento con antibióticos que limpia totalmente todo este mundo de la microbiota, cómo sentimos un malestar, sentimos como realmente un cansancio, un agotamiento, porque toda esa vitalidad, este sentido vital que percibe esas fuerzas activas a nivel digestivo, no están, y no tenemos este aporte que nos da todo este mundo biológico a un nivel básico. Y justamente en la antropología antroposófica, una de las máximas que tenemos es que pensamos con las fuerzas etéricas, con esas fuerzas etéricas. Y cuando esas fuerzas etéricas están débiles, entonces nuestro pensar también se ve afectado. Y cuando estamos activos y ese microbioma en un estado de eubiosis, que se dice, puede generar ese estado vital, entonces eso es lo que nos permite justamente hacer esta lemniscata entre fuerzas activas a nivel biológico de crecimiento y fuerzas de pensar como en su metamorfosis. Y eso es uno de los argumentos más importantes también para entender por qué una alimentación cultivada con método biodinámico desarrolla y fortalece esta microbiota y desarrolla justamente este pensar sano. Es un aspecto importantísimo para la salud, un pensar sano, un juicio sano. Última pregunta, sí. Yo
nutrientes, Sí. con los hongos y las bacterias, para lo que es la agricultura. ¿Qué relación tiene? Porque al final, bueno, nosotros somos la tierra andante, que los mismos microorganismos que nosotros tenemos, la microbiota que usted dice, es lo que está en la tierra, que transforma los minerales en vitaminas para las plantas. ¿Existe esa simbiosis y esa relación? Totalmente, es así, sí, sí. Por eso en la granja, claro, en la granja hay agricultores, incluso en la medicina sabemos que el sistema inmunológico no se desarrolla en un niño aislándole, lo que se desarrolla es en contacto con el mundo y cuidando la salud del niño. Y ese contacto es lo que va desarrollando ese mundo exterior que estimula esa inmunidad como mecanismos de defensa particulares. Si eso ya se cultiva en la agricultura, eso ya va como un plus también en los alimentos o en cualquier producto elaborado en una granja biodinámica. Así que, salud, agricultores, por favor, salud.